Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, hoy está con nosotros en Entrevista Venevisión Gerardo Blay, el alcalde de Baruta, pero además tiene la responsabilidad de ser el jefe de comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido. Muy buenos días, Lirio. Buenos días a todos los benevidentes. Alcalde, ayer en la tarde-noche hubo un anuncio de cambio de centros de votación. 205 centros, lo dijo el rector Luis Emilio Rondón. ¿Qué significa esto? Conocerse a 5 días de las elecciones y ya hoy cuando faltan 4. Gravísimo. Y no nos queda otra que denunciarlo, pero además decir la solución. Los venezolanos estamos viviendo un árbitro electoral y un gobierno, que son la misma cosa, estas señoras de árbitros electorales, del CNE y el gobierno, que no quieren que tú votes, el que me está escuchando en su casa, el que me está viendo, no quieren que tú votes. Ya nos habían hecho todas las otras trampas que han querido hacernos y ahora ayer, en la tarde, nos enteramos que 205 centros, que fíjense ustedes a los estados que afectan, han sido a 5 días del proceso electoral mudados, es decir, reubicados. Las razones que dicen es que podría haber violencia o el estado físico de la infraestructura. A 5 días ellos todavía no habían chequeado ni siquiera el estado de la infraestructura de centros. La verdad es que la mayoría están ubicados en estos estados. Aragua, los electores de Aragua, los electores de Lara, los electores de Miranda, los electores de Mérida y los electores de Táchira y Zulia, les pedimos que se chequeen de una vez y todos estos días en la página del Consejo Nacional Electoral y en la página de la Unidad, porque hay muchos centros electorales que ayer fueron cerrados y mudados para otro centro electoral de manera arbitraria porque no quieren que la gente vote, le tienen mucho miedo al voto de la gente. Así que hay que sobreponernos a esto y esto es una lucha constante, todos los días, de cada barrera que nos van poniendo, sobreponernos y votar con más fuerza para propinarles un gran castigo a quienes han desbaratado nuestro país. En el caso de que por cualquier motivo un elector no consiga la información a través de la página del Consejo Nacional Electoral, ¿qué aconsejan ustedes como Mesa de la Unidad? ¿Cómo se entera una persona, por ejemplo, si la cambiaron o la nuclearon a otro centro? Vamos a estar no solamente poniendo esta información en la página web de la Unidad, donde usted se puede chequear, ya estamos haciendo toda la modificación de la base de datos, también vamos a tener personas de nuestros voluntariados que van a estar en los centros cerrados para indicarle a dónde fue mudado ese centro el propio domingo, aquellos que no se enteren a través de los noticieros, aquellos que no se enteren a través de la prensa que lo está exponiendo en la mañana de hoy, aquellos que no se enteren a través de los medios de comunicación o de las redes sociales en donde estamos poniendo toda la información. ¿Cómo está la logística y la maquinaria de la unidad para el domingo? Los testigos, voluntarios, abogados, un elector que requiera asistencia, ¿qué debe hacer? Fíjate lo siguiente, en este momento podemos decir que estamos completísimos con la cantidad de personas que van a ser nuestros testigos principales y suplentes. Tenemos un principal y 2 suplentes por cada mesa en cada centro electoral, lo que significa que tenemos más de 90.000 personas en este momento entrenadas como testigos para cuidarle su voto, para tomar el acta, para firmar las actas, para entregárnosla, para saber exactamente cómo votó el venezolano y que su voto sea contado. Esos son los verdaderos y grandes héroes de esta jornada electoral, que además es una jornada de lucha y de protesta, como la hemos concebido desde el Comando Nacional y en cada una de nuestras candidaturas en los 23 estados, los candidatos unitarios. Tenemos 677 abogados en el país listos para auxiliar en cada uno de los estados en cualquier problema que se pueda presentar. Tenemos además 271.000 voluntarios, muchos de ellos ahora los vamos a reubicar. Estos van a estar en los toldos tricolor, que van a respetar las distancias que nos permite la ley para ubicarnos. Si usted todavía cuando vaya el domingo no sabe cómo votar para que su voto no sea invalidado por voto nulo porque no permitieron las sustituciones, o usted cree que su centro electoral está allí, vamos a indicarles dónde está su centro electoral reubicado en el caso de los estados que mencioné, y además le podemos decir en ese centro, en ese toldo tricolor, cómo votar para que su voto no sea anulado, que es por donde pretende colearse el gobierno con algunas gobernaciones. Ya que habla del voto nulo, le quiero preguntar, primero que explique con asidero legal el tema de la sustitución de candidaturas. Los representantes del CNE aseguran que hasta el 16 de agosto se realizaron 119, sin embargo, desde la unidad afirman que la ley dice que hay hasta 10 días antes de las elecciones para cambiar a un candidato.
¿Cuál es la verdad de esto? Y ustedes, como líderes de la unidad, ¿cómo están pidiendo que la gente vote para evitar que haya justamente votos invalidados? Fíjate, la ley es muy clara y la ley fue aprobada en el 2009. Esa ley la promovió además Tibisay Lucena, que fue la que la presentó como iniciativa legislativa del propio Poder Electoral. El sistema no puede impedir el ejercicio de un derecho y eso es lo que ha hecho Tibisay Lucena y las rectoras, al no abrir el sistema. Un sistema en el cual usted tiene que tener abierto hasta 10 días antes, es decir, hasta el jueves de la semana pasada a las 12 de la noche, tenía que tener abierto el sistema porque cualquier candidato puede renunciar a su candidatura, a su aspiración, y eso es un derecho. Y la renuncia es un acto voluntario, unilateral, y usted no puede obligarlo a permanecer en un proceso si alguien se quiere retirar. Y una vez producidas las renuncias, entonces cualquier postulante, partido postulante, tenía el derecho de sustituir a ese candidato. Todos los candidatos que perdieron las primarias en los estados en los que hubo primarias de la unidad renunciaron. Se produjo la vacante absoluta que dice el artículo 62 y el CNE recibió esas renuncias por escrito, firmadas y selladas, y no permitió la sustitución. Por lo tanto, usted va a ver en el tarjetón electoral, cuando vaya a votar, busque la línea de abajo, busque allí la línea de abajo, el nombre y la cara de su candidato. Olvídese de los partidos políticos. Los partidos políticos en este momento no son importantes por esta trampa que ha hecho el Consejo Nacional Electoral para que usted vote por unos candidatos que no están y su voto sea nulo. Para que su voto valga, busque la cara y el nombre de su candidato y marque allí que su voto va a ser válido y contado. A cada trampa le estamos saliendo con una respuesta. Al día de hoy, ¿cuál es la intención de voto de los venezolanos para la jornada del domingo y cuáles serían las consecuencias de abstenerse? Fíjate lo siguiente, yo creo que ya todo lo que hemos venido explicando, desde la racionalidad, es decir, razonando con cada uno de los venezolanos, no imponiendo nuestro criterio y mucho menos insultando a la gente, sino a aquellos que estaban en una posición de no votar, que con ello podían deslegitimar el CNE, el gobierno, etcétera, los hemos convencido de que no es así. En Venezuela no existe quórum de participación. Si existiera quórum de participación, que significa que con una participación de un mínimo de electores que exigiría la ley, podría entonces considerarse, si no hay esa participación, como no válida un proceso electoral, a lo mejor tendría algún sentido abstenerse. Pero resulta que si van 1000 personas a votar en un estado, porque no hay quórum de participación, esas 1000 personas ponen al gobernador. Vas a dejar que te impongan cuando no tienen la mayoría a gobernadores y que nos pinten el mapa de rojo. Yo creo que es fundamental en esta lucha que hemos venido dando los venezolanos por el derecho a votar, por el derecho a elegir, aún en estas condiciones tan adversas, con un árbitro parcializado, no rendirnos y ejercer nuestro derecho. Y finalmente, como no hay quórum de participación, quedarnos en la casa no vale mucho. Eso no va a ser contado. Lo que va a ser contado es lo que votemos válidamente. Nosotros tenemos que darle una lección a quienes han acaparado el poder. La última vez que aquí se practicó la abstención electoral fue en el 2005 y la oposición no fue a elección de diputados. Desde 2005 al 2010 se aprobaron todas las leyes comunales, todas aquellas que habíamos rechazado a los venezolanos en un referendo. Se concentró el poder en Miraflores y se tomó institucionalmente el país completamente. ¿Cómo nosotros legitimamos? Una Asamblea Nacional la legitimamos nosotros con el voto en el 2015, cuando regresamos a practicar el voto como derecho. Esa es la que reconoce el mundo. Los venezolanos legitimamos instituciones con el voto. No reconoce el mundo la constituyente, el mundo democrático, sí reconoce a nuestra Asamblea Nacional, a nuestros diputados. Hagamos que ese mapa, el 16, amanezca de otro color, no rojo, el color tricolor venezolano, de todos los venezolanos. El tiempo está corriendo. El Plan República. ¿Cuáles son las funciones específicas del Plan República y qué llamado hacen ustedes a los electores para que no incurran en conductas que pudieran ser penalizadas o consideradas delitos electorales? Muy importante, nosotros no estamos promoviendo ningún tipo de violencia en ningún centro electoral en el país porque queremos contarnos, porque tenemos los votos y porque somos mayoría, para que lo sepan. Si aquí hay algún tipo de violencia, seguramente va a ser promovida por aquellos que se sienten perdidos y que se van a sentir perdidos el próximo domingo. Cualquier incidencia
que usted tenga como venezolano. Sírvanos a usted también de testigo voluntario en todo este proceso. Cualquier incidencia hemos puesto a la orden de todos los ciudadanos el 0212-750-7300. 0212-750-7300 para reporte de incidencias nacional. Y le decimos a los señores del Plan República, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, su trabajo es custodiar los centros electorales, pero no es dirigir el proceso electoral. La ley obliga a que este es un proceso de los civiles que conforman las mesas electorales. Y aquí los presidentes y miembros de cada una de las mesas electorales son los jefes de cada uno de esos centros electorales del proceso. No es un proceso militarizado ni tutelado militarmente. Los militares están para custodiar el orden público en los centros electorales. Hasta allí llegan sus funciones, pero no pueden imponerle a una mesa que abra o cierre o determine cualquier otra de las cosas que son competencias de los miembros de mesa, que ya están entrenados y que se van a presentar en cada uno. Van a instalarse, por cierto, el próximo viernes. ¿La Mesa de la Unidad Democrática va a traer o tiene invitados internacionales que van a acompañar el proceso? Vienen algunas personalidades que estamos esperando que lleguen en las próximas horas. Ojalá las dejen entrar, no queremos ni siquiera decir quiénes son para que no vayan a ser rebotados. Estamos en un estado muy represivo. ¿Confían en que los acrediten? No van a ser acreditados. El No. CNE no acredita sino aquellos que son parcializados en la observación a favor del gobierno. Esa es la verdad. Pero el mundo va a estar pendiente de este proceso, está ya pendiente. Vean el comunicado de los cancilleres del Grupo de Lima, que son los gobiernos de Latinoamérica que nos han apoyado en la lucha democrática. Todo ese mundo internacional que nos ha apoyado en la democracia, todas esas democracias del mundo europeo y de nuestro continente están pendientes de todos los reportes que estamos pasando. Y esta mudanza de centros electorales a última hora con la que comenzamos esta entrevista también está siendo reportada al mundo. Justamente, ¿qué repercusión internacional tienen estos comicios? ¿Cómo nos ven desde afuera? Muy importante, porque para nosotros, fíjense a quién, y lo que decía antes, quiénes están legitimados en el mundo, nuestros diputados por los que votamos. Ahora tenemos que reafirmar, y ahí volteó el mundo a ver, oye, esta revolución no es mayoría, Maduro tiene una minoría muy pequeña en el país, tiene poder, y tiene poder concentrado, pero no tiene mayoría. Y aquí hay una oposición democrática que está buscando medirse, y nos han negado medirnos. Nos negaron el referendo revocatorio presidencial, nos negaron estas elecciones el año pasado. Aquí no es que están adelantadas, es que están bien atrasadas. Este año lo que tendríamos que estar midiendo son alcaldes y concejales. Y esta es la ruta por la cual tenemos que seguir transitando. Una ruta difícil, no es una salida fácil. Hay que enfrentarse a 1000 escollos y el mundo está viendo esta lucha democrática que estamos dando los venezolanos para rescatar el orden constitucional, para restituir la democracia y para restituir el derecho a sufragar, a elegir en Venezuela. Alcalde, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Lirio, y a todos los televidentes. Y ya saben, busque la cara y el nombre de su candidato el próximo domingo. Gracias nuevamente. Así despedimos a Gerardo Blay, el jefe del comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones regionales previstas este domingo 15 de octubre. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión.